Aquí terminé la cuarta vuelta cortada del lado derecho. Tengo que girar nuevamente, voy a estar en el frente de mi tejido. Significa que tengo que realizar los aumentos. Voy a ir avanzando y cada vez que yo me vaya chocando con los marcadores, tengo que hacer los aumentos. Avanzo a lo largo de mi tejido, por la espalda, por la manga, genero nuevamente los aumentos, voy a la quinta vuelta cortada del lado izquierdo. Avanzo, tejo dos puntitos. Una vez que tejí los dos puntos de la vuelta cortada, voy a girar otra vez para buscar el gemelo. Siempre voy a ir pivoteando de un lado al otro. Entonces, estoy en el frente, hago aumentos y tejo. Aquí traigo mi tejido nuevamente, tengo que traer mi hilo hacia adelante. Primer punto, nunca se teje, pasa sin tejer a la aguja derecha para evitar el hueco, hilo va hacia atrás y tiro ajustando la tensión y voy a ir tejiendo todos estos puntitos respetando la puntada. Aquí quiero ir directamente al marcador. Antes y después del marcador, como estoy en el frente, tengo que realizar mi aumento. Entonces, tejo el aumento, paso marcador, aumento y voy a seguir tejiendo hasta ir al otro lado en busca de mi última vuelta cortada. Quiero parar un segundito acá. Voy a acomodar un poquitito esto. Quiero que vean cómo va a ir avanzando y cada vez voy a ir tomando más puntitos. Miren la espalda, miren la cantidad de puntos y la altura que ya voy a tener aquí. En cambio, la delantera todavía no tiene nada de puntos. Recién ahí estoy comenzando a avanzar. Entonces, poco a poco voy a ir tomando cada vez más puntos de la delantera y van a ver que cada vez voy a ir tejiendo más puntos hasta llegar a los bordes. Ahora voy a ir tejiendo, respeto los aumentos hasta ir a la última vuelta cortada. Aquí me acerco al último marcador, sigo tejiendo los puntos como se presentan y respeto los aumentos antes y después del marcador. Estoy buscando llegar a la última vuelta cortada, esta que yo tengo aquí. Veo el hilo, veo el punto, tejo los dos como si fueran uno. Atravieso los dos, tejo los dos como si fueran uno, cierro esta vuelta cortada, agrego dos más. Tejo uno, tejo dos. Pueden verse que ahí me quedan dos vueltas acortadas de este lado. Giro. Gráfico de movimiento nuevamente. Estoy en la quinta vuelta cortada. Como dije, me quedaban dos vueltas acortadas de este lado, pero todavía me quedan tres del lado derecho. Estoy en el dorso de la prenda. Solo tengo que ir tejiendo todos los puntos como se presentan, porque aquí no hay aumento. Busco ir al gemelo del lado derecho, donde tengo todavía mi quinta vuelta cortada. Una vez que tejí dos puntos, vuelvo a girar y ahí poco a poco me voy a ir acercando cada vez más a los bordes. Tengo aquí mi tejido, hilo hacia adelante, punto pasa sin tejer, ajusto mi tensión y sigo tejiendo todos los puntos respetando la puntada. Aquí, como estoy en el dorso, voy a tener que tejer todos los puntos como revés. Yo voy a ir avanzando hasta llegar a la última vuelta cortada de nuevo. Aquí ya me acerco al último marcador. Sigo tejiendo todos los puntos como se presentan, no hay aumento. Busco llegar a la última vuelta cortada que tengo aquí. Voy tejiendo todos los puntos simples hasta chocarme con la vuelta cortada. Aquí tengo la vuelta cortada, lo sé por el hilo y el punto. Para cerrarla tejo los dos como si fueran uno. Hilo adelante, siempre respeto la puntada. Tejo la vuelta cortada. Aquí voy a tejer dos puntitos más, que es la nueva vuelta cortada. 1,
2, aquí nuevamente también me van a faltar 2 vueltas acortadas de este lado y giro. Traigo mi gráfico de movimiento otra vez. Terminé la quinta vuelta cortada de lo que sería el lado derecho y miren por favor que cuando traté de hacerlo un poquitito más chiquito, de todas maneras creció esto muchísimo. Entonces, una vez que terminé el gemelo del lado derecho, tengo que girar. Nuevamente estoy en el frente de mi tejido. Significa que tengo que ir realizando los aumentos. Voy tejiendo todos los puntos de las mangas, genero mis aumentos, tejo los puntos de la espalda, genero aumento, sigo tejiendo la manga, aumento otra vez, busco ir a la delantera, busco ir a la sexta vuelta cortada de lo que sería mi lado izquierdo. Termino esta sexta vuelta cortada, que son 2 puntitos más, y voy a girar. Y ahí voy a ir pivoteando hasta llegar al final. Traigo mi muestra, miren que ya me quedan muy pocas vueltas acortadas. Hilo va hacia adelante, primer punto pasa sin tejer. Siempre ajusto la tensión para evitar el huequito y que se note la vuelta cortada. Y voy a ir tejiendo respetando la puntada. Cuando choque con el marcador, tengo que ir realizando los aumentos porque estoy en el frente del tejido. Llego hasta el final, aumento antes y después del marcador. Busco la carrera o la hilera anterior y tejo aumento. Lo mismo de este lado. Busco hilera o carrera anterior, realizo aumento, nunca suelto el último punto. Sigo tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Quiero llegar a la última vuelta cortada del lado izquierdo. Aquí me acerco al último marcador otra vez. Aumento antes y después del marcador. Voy a ir tejiendo respetando la puntada. Quiero llegar a la última vuelta cortada de este lado. Necesito llegar ya casi al final. Sigo tejiendo respetando la puntada. Busco la vuelta cortada, que es este nudito. Hilo punto. Para cerrarlo tejo los dos como si fueran uno. Atravieso los dos, los tejo como si fueran uno y voy por la otra vuelta cortada. Tejo uno, tejo dos. Miren que me queda una más. Giro. Vuelvo al gráfico de movimiento. Estoy en la sexta vuelta cortada, pero del lado izquierdo. Lado derecho todavía no tiene nada. Estoy en el dorso de la prenda. Significa que tengo que ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Aquí no hay aumento porque estoy en el dorso de la prenda. Voy tejiendo todos estos puntos como se presentan hasta llegar a la sexta vuelta cortada del lado derecho. Ahí es donde yo tengo que llegar. Una vez que llego a esta sexta vuelta, tejo 2 puntitos más y nuevamente voy a girar. Y ahí ya voy a poder cerrar directamente todo lo que sería este cuellito en V. Traigo mi tejido, hilo va hacia adelante, primer punto no se teje, pasa sin tejer a la aguja derecha, ajusto la tensión y tiro hacia atrás. Y una vez que yo tiré hacia atrás y ajusté mi tensión, simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Voy tejiendo todos estos puntos como revés hasta llegar al otro lado. Voy a ir avanzando hasta chocarme con la última vuelta cortada que tengo del lado derecho. Ahí es donde yo tengo que ir. Entonces simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Aquí ya me estoy acercando al último marcador. No tengo que hacer aumentos, solo voy tejiendo los puntos como se presentan. Aquí puedo ver la última vuelta cortada. Punto simple se teje de manera normal. Vuelta cortada la tengo que cerrar, tejo los dos como si fueran uno. Tejo los dos como si fueran uno. Y aquí
voy a traer una vuelta cortada más. Tejo 1, tejo 2, van a ver que me queda ya el cierre, la última vuelta cortada, giro. Traigo mi gráfico de movimiento otra vez, miren cómo creció. Terminé la sexta vuelta cortada y si ustedes recuerdan, yo había arrancado del lado derecho. Aquí lo que yo voy a hacer es girar. Estoy en el frente otra vez. Significa que a medida que yo vaya avanzando, tengo que ir realizando mis aumentos. Entonces, voy tejiendo la manga, aumento, tejo espalda, aumento, manga otra vez, aumento, busco ir a la delantera. Cuando llegue a la delantera, yo ya voy a terminar esta séptima vuelta cortada. Y aquí lo que yo voy a estar haciendo también, voy a terminar la primera hilera que había empezado al inicio de mi tejido. Aquí directamente ya voy a llegar al final, al borde, donde técnicamente debería de estar mi elástico pretina, pero en mi caso yo quité esto para que no tenga ningún detalle y puedan ver rápidamente el movimiento. Entonces, giro, arranca lo que sería esta séptima vuelta cortada, genero los aumentos y ya llego al borde. Cuando llegue al final, voy a girar por última vez y voy a terminar la séptima vuelta cortada del lado derecho. Siempre pivoteo de un lado al otro. Entonces, esta vez giro y llego hasta el final. Traigo aquí mi tejido nuevamente, hilo hacia adelante, primer punto no se teje, pasa sin tejer a la aguja derecha, ajusto, tiro hacia atrás para evitar que me quede un hueco, sigo tejiendo todos los puntos como se presentan. Ya aquí yo necesito llegar al último punto de mi saquito. Lógicamente, como estoy en la parte del frente, no solamente tengo que respetar la puntada, sino que cuando llegue a mi marcador voy a tener que generar el aumento antes y después del marcador. Así, a medida que voy realizando mis vueltas acortadas, va a ir creciendo lo que sería la sisa. Yo voy a seguir tejiendo todos los puntos como se presentan hasta moverme al final de mi tejido y cerrar la última vuelta cortada. Aquí ya me acerco al último marcador. Estoy en el frente, tengo que hacer aumento antes y después del marcador. Una vez que yo realizo el aumento, sigo tejiendo. Quiero llegar hasta la última vuelta cortada. Aquí me acerco a la última vuelta cortada. Punto simple se teje de manera normal. Punto doble o nudito es el que a mí me interesa. Tejo los dos como si fueran uno para cerrarla. Y una vez que tejí la última vuelta cortada, necesito los dos puntitos de borde. Ahora, para que esto me quede perfectamente recto, último punto lo voy a tejer como revés y voy a girar. Estoy en mi gráfico de movimiento otra vez. Cerré la séptima vuelta cortada del lado izquierdo para formar la B corta. Tengo que girar. Estoy en el dorso. No hay aumento, entonces tejo todos los puntos como se presentan hasta llegar al otro lado. ¿Dónde quiero ir? Quiero cerrar la última vuelta cortada y ya nuevamente llegar hasta el borde del lado derecho también. Así es como voy a cerrar todas mis vueltas acortadas y ahí voy a tener mi cuellito en B. Traigo mi tejido, primer punto pasa sin tejer, sigo tejiendo el resto de los puntos como revés, respetando la puntada. Voy a ir avanzando a lo largo de mi tejido hasta llegar a la última vuelta cortada y voy a acomodar. Entonces, yo aquí tejo todos estos puntos como revés. Aquí me acerco al último marcador. Simplemente voy tejiendo todos los puntos como se presentan. Necesito llegar a la última vuelta cortada que yo tengo aquí.
sigo tejiendo los puntos simples. Quiero chocarme con la vuelta cortada, hilo, punto, hilo, punto. Tejo los dos como si fueran uno, respetando el movimiento del hilo. Una vez que yo tejí estos dos, ahora sí voy a llegar al borde. Tejo hasta el final. Y una vez que yo tejí al final, voy a acomodar un poquitito para que vean cómo quedó. Ahí he acomodado un poquitito mi tejido. Van a ver que nuevamente voy a tener la espalda recta, pero es porque estoy trabajando con las vueltas acortadas tipo 2. Voy a tener un comienzo de curva y aquí ya claramente se puede ver la diagonal. ¿Qué voy a hacer para que esto se note muchísimo más? Voy a tejer nuevamente todos los puntos hasta hacer lo mismo que hice arriba. 1 centímetro de diferencia para que claramente pueda verse la diagonal. Entonces, hago 1 centímetro de tejido, lógicamente respetando la parte de los aumentos, y ahí voy a cerrar mis puntos para que ya vean la muestrita final, pero se puede ver claramente la nueva diagonal que yo voy a estar teniendo. Si yo trato de acomodarlo y de aplastarlo un poquitito, ya se nota esta diagonal generada en ambos lados. Entonces, para que ustedes lo aprecien mejor, voy a tejer 1 centímetro extra en la parte inferior y ya voy a traer el resultado final. Aquí yo ya acomodé mi tejido, he cerrado todos los puntos y ya se puede ver una base de suétercito. Aclaro una cosa, yo aquí tengo una muestrita de lo que sería el movimiento, pero el saquito propiamente lo hemos generado con esta muestrita que ya tiene un poquitito más de detalle. ¿Cuál es el detalle que yo suelo agregarle a los suétercitos? Los puntitos de decoración en los aumentos de la sisa, que también generan un suavizado en lo que sería la forma curva hasta la diagonal. Pero quiero que vean por favor que en realidad la caída diagonal de este cuellito en B no es demasiado grande porque solamente he trabajado 7 vueltas acortadas, que es lo mismo que he trabajado aquí. Pero las características básicas de este cuellito saltan a la vista. ¿Qué tengo? Espalda recta, comienzo de curva en los hombros y diagonal en la parte delantera. Entonces, a través de lo que serían vueltas acortadas tipo 2, yo puedo trabajar cuellito redondo y también puedo trabajar cuellito en B. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambiaría y agregaría más vueltas acortadas? Esta es una pequeña muestrita con el doble de vueltas acortadas que hemos realizado en estos gráficos de movimiento. De la misma manera hemos generado esta otra muestrita, solo que aquí hemos hecho el doble de vueltas acortadas para tener una diagonal mucho más empinada y que se note más este cuellito en B. La base es exactamente la misma. Yo voy a estar trabajando con un patrón, voy a realizar mi muestrita 10 por 10 centímetros y en base a esa muestrita yo voy a calcular cuántas vueltas acortadas voy a trabajar. Aparte, voy a necesitar la medida de la caída que quiero generar en la parte delantera y en base a esta muestrita 10 por 10 centímetros yo voy a calcular la distribución de puntos para generar ya sea un cuellito en B o un cuellito redondo. Pero claramente puede verse que cambiando la cantidad de vueltas acortadas y la distribución de puntos, yo puedo generar efectos en mi tejido mucho más llamativos. Todo esto nosotros lo podemos generar a través de lo que serían las vueltas acortadas tipo 2. Pero yo aquí estoy mostrando solamente 2 cuellitos. A través de este mismo tipo de vueltas acortadas yo puedo trabajar cuellito smoking, cuellito polo, cuellito con forma de corazón, uno cuadrado y uno que parece también para trabajar esos cuellos marineros. En realidad lo único importante que yo tengo que poder hacer es utilizar la muestra 10 por 10 centímetros, elegir qué tipo de cuello yo deseo trabajar, buscar el patrón del talle y básicamente decidir la caída o la distancia que quiero que tenga este cuello para poder calcular la distribución de puntos. Pero ese tipo de cuellos los voy a dejar para trabajos posteriores.
Yo voy a estar mostrando nuevamente estos dos cuellos básicos que hemos aprendido a través de lo que serían estas vueltas acortadas y voy a estar realizando una prenda de principio a fin. Este sería el tutorial del día de hoy. Hemos trabajado vueltas acortadas tipo 2, campo de aplicación en mangas y en delantera y hemos realizado un cuellito en V. Espero que este tutorial les gustara y nos veremos la próxima.